¿Qué tal? A nombre del grupo de ciberseguridad de Interware, aquí Alejandro Diego les doy la bienvenida a esta presentación en donde vamos a hablar de la plataforma única de identidad, la PUI, en donde les comento que pues esto no debe tratarse como una API aislada, sino como un proyecto institucional de cumplimiento, seguridad, protección de datos y operación. La obligación nace de la reforma legal, los lineamientos y el manual técnico, por lo que la institución debe de identificar si es sujeto obligado, qué sistemas internos participan y qué información podría ser requerida. El riesgo no es solo técnico, ya que una integración incompleta o insegura puede generar exposición jurídica, operativa, reputacional, de datos personales y de ciberseguridad. Por eso no basta con que la conexión funcione, debe ser segura, trazable y auditable. Para avanzar correctamente se requiere gobierno de datos, APIs seguras, controles de acceso, bitácoras, pruebas responsables formales y evidencia de cumplimiento. Además, consideramos que debe de participar la Dirección General, obviamente el CISO, el área jurídica, el área de datos personales, toda la operación, tecnología y auditoría interna. La decisión ejecutiva de una empresa o una institución de gobierno para entrar en esto no es si se atiende a la PUI, sino es cómo implementarla de forma rápida, segura, eficiente y verificable. Esta lámina muestra la evolución normativa que dio origen a la obligación de integrarse a la PUI. Primero, el 16 de julio de 2025 se publicó la reforma legal que incorporó disposiciones relacionadas con la PUI en la Ley General de Población y en la Ley General en materia de desaparición. Esta reforma es la base jurídica principal. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2025, la Secretaría de Gobernación emitió los lineamientos para el desarrollo y operación de la PUI. Estos lineamientos establecen las reglas generales de operación, seguridad, trazabilidad, uso de la información y responsabilidades de los sujetos obligados. Después, el 23 de enero de 2026, se publicó el Manual Técnico para Instituciones Diversas. Este instrumento es especialmente relevante para las empresas e instituciones porque aterriza la obligación en términos técnicos, endpoints, integración, pruebas, intercambio de información, autenticación y operación. El punto ejecutivo es que ya no estamos ante una expectativa futura, sino ante una obligación que requiere acciones concretas, registro, pruebas, interconexión, operación y evidencia. Sin embargo, para cada institución debe confirmarse su situación específica. ¿Qué tipo de datos administra? ¿Qué sistemas internos tiene y aplican? ¿Y qué criterios vigentes está solicitando RENAPO o la autoridad competente? Por eso, nuestra recomendación no es improvisar una conexión rápida, realizar APIs, sino iniciar con un diagnóstico formal de obligatoriedad, de alcance técnico, de riesgo de datos personales y una arquitectura de integración y evidencia mínima para demostrar el cumplimiento. La PUI, o Plataforma Única de Identidad, es una plataforma administrada por la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, que tiene dos grandes dimensiones. Por un lado, la consulta y validación, así como la gestión de la CURP y datos de identidad. Y por otro, el apoyo a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas. En términos prácticos, la PUI permite que las autoridades competentes puedan activar mecanismos de consulta e interconexión con registros, bases de datos y sistemas de información de instituciones públicas y privadas, siempre dentro de la finalidad legal prevista, que es encontrar personas desaparecidas. Esas personas desaparecidas pues tienen que haber estado denunciadas ante un ministerio público y por lo tanto el RENAPO los inserta en la plataforma, la cual dispersa a todas las instituciones obligadas a tener los APIs de interconexión. Es importante aclarar que la PUI no debe asumirse como un repositorio central que copia toda la información privada de las empresas. Más bien,
El modelo implica que la institución obligada debe contar con una integración tecnológica que le permita recibir reportes de personas desaparecidas, buscar en sus propios sistemas internos y notificar si hay coincidencias o resultados relevantes cuando corresponda. Para la institución obligada, significa que la PUI debe conectarse con los sistemas donde se generan, actualizan o conservan registros de personas. Por ejemplo, sistemas de alto en clientes, expedientes, en portales, en aplicaciones, sucursales, call centers o cualquier plataforma interna que pueda generar información útil para la búsqueda o localización. Sistemas que están captando información de carácter personal. La clave ejecutiva es entender que la PUI no es una herramienta de identidad, también es un mecanismo de colaboración institucional para apoyar casos sensibles de desaparición de personas, por lo que debe implementarse con alta confidencialidad, trazabilidad, controles de acceso y responsabilidad social. En esta lámina respondemos una pregunta central. ¿Quién está obligado a integrarse o colaborar con la PUI? El alcance no se limita al gobierno. Además de fiscalías, comisiones de búsqueda, dependencias y entidades públicas, también se incluyen instituciones privadas o diversas que administran registros, bases de datos o sistemas con información de personas. Esto es especialmente relevante para las instituciones financieras, telecomunicaciones, salud, transporte, educación, paquetería, asistencia privada, seguridad social y otras organizaciones que generan o conservan datos personales como datos de contacto, movimientos, altas y bajas, transacciones, expedientes o registros de atención. Para una empresa, el criterio práctico no debe ser solamente el giro, sino qué datos personales administra y qué sistemas lo generan. Por ejemplo, una institución financiera podría tener información de onboarding, de Know Your Client, de core bancario, de un CRM de ventas, un sistema de sucursales, aplicaciones móviles, un call center o expedientes digitales. Por eso, la institución necesita hacer un diagnóstico primero, identificar qué registros existen, qué datos personales guarda, quién es el dueño del dato dentro de la organización, qué sistemas los están alimentando y manteniendo, qué datos son los que se requieren, cuáles deben excluirse por minimización y qué evidencia debe de generarse de acuerdo a la PUI. En resumen, la PUI obliga a fortalecer el gobierno de datos personales, saber dónde están los datos, cómo se actualizan, quién los consulta, cómo se protegen y cómo se documenta cualquier interacción con la plataforma. En esta lámina explicamos qué tipo de datos están relacionados con la PUI y cuáles son los límites que se debe de cuidar por la institución. La PUI se vincula con datos de identidad asociados con la CURP, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares, de las 10 huellas, y la fotografía. No menciona el iris. Sin embargo, debe aclararse que no debe afirmarse que el iris se utilice para la institución. El punto crítico es que sus sistemas internos pueden contener información útil para búsqueda o localización. En la empresa o institución hay expedientes, altas de clientes, movimientos, datos de contacto, registros de atención o transacciones. Esta información no debe tratarse sin límites. La institución debe aplicar una minimización, confidencialidad, control de acceso, cifrado en toda la comunicación y en la base de datos, bitácoras y trazabilidad, así como eliminación cuando proceda. En términos prácticos, no se trata de entregar toda la información disponible, sino de identificar qué datos son necesarios, cómo se consultan, quién los protege y cómo se demuestra que cada operación fue legítima, segura y auditable. El flujo general de la plataforma única de identificación es bastante sencillo. La PUI activa un reporte.
la PUI manejada por RENAPO. La API de la institución recibe y valida la solicitud. Los sistemas internos realizan la búsqueda correspondiente y finalmente la institución notifica de regreso a la PUI si existe una coincidencia o si el proceso concluyó sin resultados. El punto importante es que la integración no debe hacerse directamente contra una sola base de datos sin control. Debe existir una capa, un API, un middleware, que valide la autenticación, los controles de acceso, registro de bitácoras y permita trazabilidad completa. También debe diferenciarse entre búsqueda de datos básicos, búsqueda de datos histórica y monitoreo continuo. Esto significa que la institución no solo revisa información pasada, sino que debe proceder a detectar nuevos eventos en línea o registros mientras en el reporte permanezca activo el reporte de la RENAPO. En términos ejecutivos, la institución debe poder demostrar tres cosas: cuándo recibió el reporte, qué sistemas consultó y qué respuesta entregó, siempre bajo controles de seguridad, confidencialidad y evidencia auditable. Aquí se muestran los puntos finales o los endpoints para construir, para integrarse con la institución y integrarse a la PUI. Como se puede apreciar, existen dos sentidos, lo que comentábamos. Hay solicitudes que llegan desde la PUI hasta la institución, que son las últimas, y respuestas o notificaciones que la institución envía a la PUI. En el primer grupo están los endpoints que la institución debe recibir. O sea, la institución está preparada para hacer autenticación, activación de reportes, prueba de integración y desactivación de reportes. Estos permiten a la PUI, a RENAPO, indicar cuándo iniciar o detener una búsqueda. También, pues dejar un registro de una persona que se está buscando. En el segundo grupo están los endpoints que usa la institución para reportar los resultados hacia la PUI, como notificar si hubo coincidencias, si llegó una persona y se dio de alta y resulta que coincide con uno de los nombres que tenemos en una base de datos de la PUI dejado por RENAPO, y también informar si una búsqueda finalizó o consultar reportes activos. El punto crítico es que estos servicios no deben implementarse como una conexión aislada, deben integrarse con los sistemas internos, todos los sistemas internos que generen nuevos registros de personas. Ya lo comentamos, como el onboarding, el Know Your Client, los CRMs, todos esos sistemas requieren ser tocados porque necesitamos que las aplicaciones que se desarrollen dentro de las instituciones hagan la búsqueda continua, hay un monitoreo continuo contra la base de datos de los registros que haya dejado el RENAPO. Aquí en esta lámina tratamos de ayudar a visualizar que la integración con la PUI no se entiende como una consulta manual, periódica o aislada. La institución debe contar con una arquitectura capaz de mantenerse conectada de forma continua en alta disponibilidad con la PUI. Y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque la PUI en cualquier momento nos va a dejar un registro como institución. Por lo tanto, es importante que se maneje de alta disponibilidad. Al mismo tiempo, esta PUI hacia adentro, como comentamos, está conectada a las plataformas internas donde se generan, actualizan o conservan registros de datos personales, registros de personas. Entonces, del lado izquierdo mostramos las plataformas internas de la institución que crean nuevos registros o movimientos de personas. Por ejemplo, en una institución financiera, esto puede incluir pues todos sus procesos desde el registro, conocer al cliente, plataformas de CRM, aplicaciones móviles, contratos, mesa de ayuda, cualquier sistema que registre altas, cambios, operaciones o movimientos con personas.
Por eso es muy amplio y es muy importante esto de la PUI. No debe conectarse la PUI de forma improvisada a cada sistema. Lo que recomendamos es construir una capa de integración como un gateway, una capa de middleware, donde hay una integración, un bus, que le llaman técnicamente, que permite que a través de esa capa se haga pues toda la integración, que funcione como un punto único de control. Esta capa va a permitir recibir solicitudes, validar autenticación, revisar que el mensaje venga de una fuente autorizada, registrar bitácoras, aplicar reglas de negocio, consultar los sistemas internos que correspondan. Eso cada empresa e institución lo tendrá que hacer a través de ese primer análisis inventario. Y finalmente devolver la respuesta de forma controlada a la PUI. En esta arquitectura vemos dos sentidos de comunicación. Primero están los servicios que van de la PUI a la institución, como la activación de reportes, prueba de integración o desactivación de reportes, los endpoints que mencionamos hace un momento. En términos prácticos, esto significa que la PUI puede indicar que una persona debe ser buscada en los sistemas de la institución o que un monitoreo ya debe detenerse porque ya la PUI ya eliminó ese registro y ya no es necesario estar buscando a esta persona. Segundo, están los servicios que van de la institución hacia la PUI, que es la notificación de coincidencias, el cierre de una búsqueda o la consulta de reportes activos, dependiendo de la versión técnica. Aquí la institución no entrega toda su base de datos, lo que hace es ejecutar búsquedas controladas y reporta los resultados que correspondan conforme a lo solicitado. También es importante destacar la idea de integración permanente. La obligación, dice, no se limita a revisar información histórica una sola vez. Obviamente al principio hay que hacerlo. Pero si un reporte permanece activo, un reporte de la PUI, la institución debe poder identificar nuevos eventos o registros que aparezcan después. Una nueva alta, un cambio de datos, una transacción, una visita sucursal, una llamada, una interacción en el app o cualquier evento definido dentro del alcance autorizado de la PUI. Desde el aspecto de ciberseguridad, esta lámina deja tres mensajes muy críticos. Primero, la conexión debe estar protegida con autenticación robusta, cifrado, validación de origen, control de accesos y gestión segura de credenciales. Segundo, cada transacción debe quedar registrada en bitácoras trazables. Cuándo se recibió, qué se procesó, qué sistema se consultó, qué respuesta se emitió y bajo qué identificador de operación. Y tercero, debe existir monitoreo continuo, como comentamos, para detectar errores, indisponibilidad, intentos, alta disponibilidad, intentos de acceso no autorizado o comportamientos anómalos. En términos ejecutivos, el mensaje central es que la PUI requiere una integración viva, segura, automatizada y auditable. No basta con tener endpoints publicados, APIs, ¿no? Que es muy fácil hacerlos. Estos endpoints deben estar conectados al ecosistema interno de datos, operar reglas claras, mantener evidencia y proteger la información con controles equivalentes a los de un sistema crítico. En esta lámina resumimos los elementos mínimos que consideramos que una institución debe preparar antes de buscar una validación técnica o certificación ante RENAPO o la autoridad, ya que antes de empezar a operar hay una certificación que RENAPO tiene que darles, o la TDT, la Agencia de Transformación Digital. La idea principal es que esta preparación no debe limitarse al desarrollo de los endpoints. Debe incluir el gobierno, registro, arquitectura, seguridad, datos personales y pruebas. El primer componente, el gobierno del proyecto. La institución necesita responsables formales, un patrocinador ejecutivo, el área jurídica, el CISO, el área de datos personales, tecnologías de información, por supuesto, operación y el dueño del proceso de la PUI. Debe haber un dueño del proceso. Sin esta estructura, el proyecto puede avanzar técnicamente, pero va a quedar muy débil
sin evidencia de responsabilidades y toma de decisiones. El segundo componente sería el registro institucional. Se menciona la llave MX con perfil de persona moral y el alta en el sitio habilitado por RENAPO. Este punto es importante porque la integración no inicia solamente con código, también requiere una gestión administrativa, documentación y validación de la institución como sujeto participante en la obligatoriedad de la PUI. El tercer componente es la arquitectura tecnológica. La institución debe contar con una API segura, APIs segura en points, ambientes separados de prueba y producción. Todo esto se los revisan. La integración con las bases de datos internas aplicables y control de cambios. La información en las bases de datos debe estar cifrada también, información personal. Y esto evita que una solución improvisada termine exponiendo datos personales o afectando a los sistemas productivos. El cuarto componente es la seguridad y deben de considerarse autenticación, cifrado, control de accesos, trazabilidad, bitácoras, monitoreo, toda una gestión de identidad digital, ¿no? Desde el punto de vista del CISO, la PUI debe tratarse como una integración crítica porque involucra información sensible y comunicación con una plataforma gubernamental. El quinto componente es datos personales. La institución debe revisar la finalidad, debe de minimizar los datos que solicita y asegurar la conservación, los derechos ARCO, la supresión, la confidencialidad y la evidencia de cumplimiento. No se trata de compartir todo lo disponible, sino de responder únicamente conforme al alcance legal y técnico definido de la PUI. Y finalmente están las pruebas. Antes de operar y antes de que el RENAPO lo certifique, deben ejecutarse pruebas funcionales de seguridad, de disponibilidad, pruebas de volumen, de logs y una aceptación formal. Se aconseja que haya una revisión o una auditoría externa que antes de la certificación. No debe entenderse como pasar una prueba técnica, sino demostrar que la institución puede operar la integración con la PUI de forma segura, trazable y sostenible. Aquí aterrizamos el componente de ciberseguridad de la integración con la PUI. El mensaje principal es que la conexión debe diseñarse bajo 3 principios: mínimo privilegio, trazabilidad y defensa en profundidad. No basta con publicar endpoints, deben protegerse como servicios críticos. Primero está el perímetro de las APIs. Lo recomendable es que la integración pase por controles como un API Gateway, con WAF, con validación de payloads, con cifrado, con TLS, listas permitidas, con tokens, límites de consumo y monitoreo de tráfico. Esto reduce el riesgo de accesos no autorizados, abuso de servicio o explotación de vulnerabilidades. Segundo, la identidad y acceso, las cuentas, roles, secretos, passwords, certificados, credenciales deben administrarse de forma segura. Esto normalmente las instituciones lo tienen. Deben existir rotación de passwords, segregación de funciones y controles para evitar que un usuario o sistema tenga más permisos de los necesarios. Todo esto debe de estar, obviamente, en la institución funcionando, pero aparte protegido para la PUI. Y tercero está la protección de datos. Al aplicar la minimización de datos, el cifrado, tanto en la comunicación como en la guardado, la retención y controlada y la eliminación cuando proceda, se evita que la integración se convierta en una fuente de exposición de datos personales que pueden caer en manos de terceros no autorizados. Y finalmente, pues está la trazabilidad y el plan de respuesta a incidentes. Cada solicitud y respuesta debe quedar registrada, es una bitácora totalmente identificando la operación, el sistema consultado, el resultado, los errores y responsable técnico o lógico del proceso. Y un plan de respuesta, o sea, una mesa de ayuda que si ocurre alguna situación, pues rápidamente pueda ser administrada. Aquí vemos de una forma pues más ordenada una ruta para implementar la integración con la PUI.
Y nuestro mensaje principal es que el proyecto no inicia directamente con programación, sino con un diagnóstico tanto de la obligación, del alcance, de los datos que tenemos, en qué sistemas los tenemos, quiénes son los responsables, un inventario. En esta primera fase de diagnóstico se confirma si la institución es sujeto obligado, todos sus aplicativos involucrados, qué áreas deben de participar. Evita suposiciones peligrosas como creer que solo se debe de conectar a la base de datos y todo lo que corresponda a datos personales se pueda detectar y que únicamente sea un proyecto del área de TI. No es así. La segunda fase es el diseño. En esta etapa se define la arquitectura, el objetivo, aquí sí se diseñan los endpoints, cuál sería la capa de integración de un lado y para el otro, qué seguridad tendría la privacidad, el gobierno de datos, cómo se van a manejar las bitácoras. Y en la tercera fase, pues ya se entra en la construcción, donde se desarrollan los servicios, los conectores, las validaciones, el sistema de bitácoras, toda la administración de la identidad. Aquí es donde también pues, se conectan a hacer consultas a los sistemas existentes y tenemos la recepción y respuestas a la PUI. Y en la cuarta fase, ya llegando a la cuarta fase, son las pruebas, en donde se deben de incluir evidencias de pruebas funcionales, de seguridad, de carga, de errores, de disponibilidad, y todo con trazabilidad. No basta comprobar que el endpoint responde, debe verificarse que la integración sea segura, estable y auditable. Y finalmente, pues ya la última sería la validación o certificación, en donde se integran las evidencias, se corrigen los hallazgos, se prepara la institución para una revisión técnica ya de la autoridad correspondiente. Y bueno, se pone finalmente en producción, en una operación continua, en donde la institución debe estar permanentemente monitoreando, atendiendo incidentes, actualizando manuales, etc. La PUI no puede gestionarse solamente como un proyecto técnico. El CEO o director general o responsable debe patrocinar el proyecto. ¿Qué significa? Asignar prioridad institucional, aprobar recursos, aceptar el riesgo. Sin un patrocinio de alto nivel, la integración puede quedarse como una tarea técnica sin fuerza suficiente para coordinar las áreas, resolver bloqueos y cumplir plazos. Tenemos que ser muy conscientes de que este sistema es una obligación legal y que por lo tanto el CISO tiene un rol también muy crítico en la definición de los controles técnicos, la autenticación, el cifrado, el monitoreo, el hardening, pruebas de seguridad, gestión de vulnerabilidades y respuesta a incidentes. Pero no, el CISO no es el único que debe de cargar con la responsabilidad. Tenemos también al jurídico, al de cumplimiento, compliance. Se debe de interpretar bien la obligación normativa, revisar los oficios, contratos, documentación. Área de datos personales, de transparencia, el área de TI obviamente debe diseñar y operar las APIs, conectores, monitoreo de control de cambios. Y la operación o el dueño del dato debe definir reglas prácticas de búsqueda, tiempos de respuesta, por qué quiere la información. Ya vimos que pues hay que siempre buscar minimizar el número y tipo de datos personales que la institución recaba para evitar y minimizar los riesgos. Y finalmente, la auditoría interna debe de evaluar de manera independiente si los controles existen, si funcionan y generan evidencias suficientes. En fin, la PUI requiere responsabilidad institucional colegiada. Si se delega solo a la TI, el cumplimiento queda incompleto y el riesgo es enorme. Aquí, pues, se presenta una propuesta de acompañamiento como un servicio integral, no como un simple desarrollo de software. Y la diferencia es importante, porque conectarse a la PUI requiere diagnóstico, diseño, construcción, pruebas, documentación, seguridad, privacidad
y evidencia de cumplimiento. Ya lo platicamos, esta tercera etapa de implementación, esta fase en donde se construyen los endpoints, conectores aplicativos, pues toda la parte, digamos, técnica, pues sí está del lado del área de tecnologías de información, pero corresponde a toda la institución a darle la importancia para que, pues, todas estas etapas se lleven a cabo, que no se salte ninguna, que haya una matriz de obligaciones y brechas en donde se quede claro quién es quién, qué responsabilidades tiene y cómo las van a manejar. Aquí pues cerramos la parte de riesgos. El mensaje principal es que una implementación deficiente puede ser más peligrosa que reconocer que aún no se está listo, porque puede generar una falsa sensación de cumplimiento y al mismo tiempo exponer datos personales, hasta sistemas internos y evidenciar pues, problemas institucionales. Así es que pues hay que tener cuidado en buscar que la institución que usa datos fuera de la finalidad autorizada, conserve información más tiempo de lo necesario, comparte datos personales o no documentados. Como vemos aquí, incluso nos está invitando esta PUI a revisar cómo está la institución, ya sea de gobierno o privada, manejando los datos personales. El operativo es que si la institución no sabe qué bases debe consultar, quién es el dueño de dato, para qué lo necesita, qué tiempo de respuesta aplica, y todas las situaciones que tienen que ver con los datos personales, es difícil defender la implementación de la PUI ante una revisión. La PUI está relacionada con un tema socialmente sensible, el reputacional, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, una filtración de información de este índole, una respuesta tardía, un error de coincidencia, una percepción de falta de cooperación puede afectar seriamente la confianza pública en la institución. Por eso nuestra recomendación es aprobar un proyecto formal antes de salir a producción. Responsables, presupuesto, alcance, ya lo mencionamos. La urgencia regulatoria no debe llevar a una implementación improvisada. Sí urge, ya se venció el plazo, pero se debe de llevar a una implementación rápida, segura, controlada y auditable. Aquí se presenta una ruta de acción para iniciar la integración con la PUI sin perder el control jurídico, técnico y operativo. Más o menos, pues es un calendario estimado en donde el primer paso es confirmar la obligatoriedad y el alcance institucional de la PUI dentro de nuestra organización, que significa validar primero que si está dentro de los sujetos obligados, si estamos en los giros que aplican, qué datos personales administramos, qué sistemas podrían estar relacionados con la PUI. Después, bueno, pues viene la parte de inventariar bases de datos, aplicativos, flujos, responsables y terceros. Es crítico porque muchas instituciones no tienen el mapa completo de dónde crean, actualizan o conservan registros de personas. Así pasa. Y el tercer paso, pues ya es definir la arquitectura, seguridad y privacidad de los APIs para poderlos construir en el siguiente paso y la integración de los endpoints con sus bitácoras. Al final, pues ya las pruebas y correcciones funcionales. En esta última lámina concentramos las fuentes normativas y técnicas que utilizamos para el análisis y sustentación de esta presentación, y su función no es solo cerrar formalmente, sino demostrar que el análisis se basa en documentos oficiales y no únicamente en criterios propios de Interware o entendidos. Las referencias principales son 4. Primero, los lineamientos para el desarrollo de operación de la Plataforma Única de Identidad, publicado por la Secretaría de Gobernación. Estos establecen el marco general de operación, seguridad, trazabilidad, sujetos obligados y obligaciones de interconexión.
Segundo, el Manual Técnico de la Solución Tecnológica para Instituciones Diversas, que es el documento operativo vigente más importante para los efectos de integración. Ahí se detallan los elementos técnicos, servicios de intercambio, condiciones de operación y aspectos que deben validarse para la implementación. Tercero, la Ley General de Población. Y cuarto, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. También se incluye el ISO 27001 como referencia a las buenas prácticas de seguridad en la información. Es importante señalar que para una propuesta final dirigida a una institución específica conviene complementar estas referencias con la normatividad sectorial aplicable, financiera, de salud, de telecomunicaciones, educación u otra según el giro de la organización. Por su atención, muchísimas gracias.